Hasta aquí, Padre amado, y estamos para extenderlos. Te damos la gloria y la honra, Padre amado. Venimos delante de ti en este día con corazones agradecidos por la oportunidad de reunirnos de diferentes partes del mundo para poder aprender más sobre tu reino. Te damos la gracia por cada persona conectada, por sus vidas, sus familias y el deseo profundo que hay en sus corazones de conocerte más y vivir en tu voluntad. Hoy abrimos nuestros oídos, nuestra mente, para recibir lo que tú has preparado a través de tu siervo Héctor Gómez. Bendícelo, Padre mío, úsalo con poder, con claridad y sabiduría. Que sus palabras no solo sean conocimientos, sino también vida, transformación y dirección para cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, pedimos confiando que harás más de lo que pedimos o entendemos, Padre amado, en tu inmenso amor y misericordia por tu pueblo. Amén. Adelante, Pastor Héctor. Ahora sí, con nosotros, entonces, el expositor Héctor Gómez, de la editorial Berea. Él es el director de la editorial Berea. Nuestro hermano es de Colombia, pero en este momento se encuentra en Ciudad de México. Bienvenido y bueno, procedemos a escuchar la gloriosa palabra del Señor que nos trae por medio del expositor Héctor Gómez. Amén, hermanos. Gracias, Adriana. Gracias, Narda. Y muchas gracias, Pastor César. Es para mí una bendición muy grande y un privilegio enorme y un anhelo profundo en mi corazón de estar muy de cerca al Ministerio Logos Perú. Qué especial y poder estar aquí juntos, escuchando algunos tonos de voz que reconozco, esperando que sean muchos más los que se vayan uniendo poco a poco. Y bueno, esperando que este tiempo que vamos a compartir sea de inmensa edificación. Vamos a iniciar todo este trabajo de 6 jornadas hablando acerca del reino de Dios. Este es un tema de suma importancia en la teología cristiana y también que en los últimos tiempos se ha traído muchos conceptos que han tergiversado un poco lo que el mundo está buscando acerca de lo que realmente significa el reino de Dios. Fue una de las principales predicaciones de Jesús. Es más, dice el Evangelio que cuando él empezó su ministerio, a partir de ese momento empezó a predicar que el reino de los cielos está cerca. Así que el inicio del ministerio de Cristo tiene que ver con el anuncio del reino de Dios. Y la misma Biblia termina hablando de reinos al final de los tiempos, en los cuales Jesucristo reina y Dios al final aparece como el juez de todas las cosas, abarcando así todo un concepto que parte desde el mismo Génesis hasta el cierre de la revelación en Apocalipsis, acerca de lo que es el reino de Dios. Así que le doy gracias a mi Señor por toda la instrucción dada a través de su bendita palabra y tener este tiempo juntos para poder convivir, compartir sobre este tema tan maravilloso que sin duda traerá no solamente edificación, sino desafío a nuestras vidas. Vamos a iniciar, si me lo permiten, con una breve oración para poner esta enseñanza bajo el control de nuestro Dios.
Padre y Señor, te doy muchas gracias, Señor, por tu inefable palabra. Padre, podemos confiar plenamente en ella, porque viene de ti, que eres perfecto, bueno, santo, justo, misericordioso, bondadoso, paciente, Señor, lleno de amor por nosotros. Por eso te amamos, Señor, y agradecemos tanto, Señor, que hayas tenido tanta gracia sobre nuestras vidas para llamarnos a tu presencia, Señor, a vivir bajo tu sombra protectora, para poder disfrutar, Señor, de las bondades que has tenido reservadas desde el principio de los tiempos para todos y cada uno de nosotros. Acompáñanos y quédate con nosotros, quédate en control, Señor, bajo tu dirección, Padre, que fluya esta palabra y que sea una semilla, Padre, sembrada en el corazón de cada uno de los que la escuchen, Padre, que así como me alegra saber, Padre Santo, que la enseñanza que tú impartiste hace algunos meses acerca del discipulado que tú enseñas en la Biblia, también esta enseñanza produzca fruto y sea irrigada, Señor, en tantos corazones que anhelan conocer más de ti. Agradezco y bendigo, Señor, al Ministerio Logos Perú, Padre, porque a través de ellos, Señor, se puede edificar ministerios enteros, vidas, Señor, que van a ser instrumentos de uso especial en tus manos, Señor, para llevar buenas nuevas a corazones sedientos, hambrientos de ti, de tu palabra, de tu bondad y de tu misericordia. Gracias te doy, Señor, y en el nombre de Jesús te oro. Amén. Perfecto, hermanos. Como veíamos, o como se anunciaba, en el sílabo que están poniendo en el WhatsApp, están descritas brevemente cada una de las 6 sesiones que vamos a tener. Yo voy a agregar, si me lo permiten, un par al final. Aparece una bibliografía sugerida a la cual le voy a agregar 2 libros que después de repasarlo veo que son necesarios y que me gustaría que ustedes tuvieran como modelo de consultas. ¿Cómo vamos a hacer este taller? Va a ser un poco diferente al anterior desde mi perspectiva. Yo sé que el Ministerio Cristiano de Logos Perú ha tenido una dinámica de la cual yo mismo he aprendido, pero en esta ocasión yo mismo voy a empezarles a dar las ciertas tareas al final para que las puedan desarrollar semanalmente. Cada una de ellas relacionada con el tema que vamos a ver. Así que vamos a iniciar en este momento todo lo que tiene que ver con la enseñanza preparada acerca del reino de Dios. Recientemente estuve en unos trabajos y tengo un poquito complicada la voz, así que si me escuchan toser o me escuchan de pronto alguna interrupción por cuestión de malestar de garganta, me disculpan de antemano. El reino de Dios. Fíjate ¿qué podemos nosotros conocer acerca del reino de Dios? Jesús decía claramente, mi reino no es de este mundo. Entonces, ya partiendo de esa base, podemos decir, y entonces, ¿quién conoce el reino de Dios? Cuando a Jesús le preguntaban, ¿dónde está dónde ubicarse? O sea, ¿hacia dónde mirar? Él no decía, no está ni aquí ni allá, está en ustedes. Y todo eso se torna un poco confuso en la medida en que nosotros tratamos de descubrir el reino de Dios. Y es más fácil que otros nos digan acerca del reino de Dios, así sean ideas confusas. Bueno, pues el propósito de esta serie es poder descubrir en su palabra qué es realmente el reino de Dios. Bueno, ya como les dije, Jesús mismo decía, mi reino no es de este mundo. Ahora, tú y yo somos de este mundo, así que no tenemos en esencia nada en común con el reino de Dios. Pero entonces, ¿cómo logramos conocerlo? ¿Cómo logramos conectar con Él, ser parte de Él? Recuerden ustedes cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y un par de versículos después dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Así que
El mismo Jesús, nuestro Señor, nos hace una invitación a ver, a conocer lo que es el reino de Dios, ya que hemos nacido de nuevo, pero sobre todo a entrar y disfrutar, experimentar lo que es la grandeza del reino de Dios. A manera de introducción, vamos a ampliar un poco este versículo que la Biblia nos pone, con el que empezamos. Y esto tiene que ver con el momento en que Jesús es llevado ante Pilato. Dice en Juan 18:33, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Bueno, aquí Jesús hace una serie de anotaciones bastante interesantes. Su reino, dice, no es de este mundo. Ahora, no es que esté en un mundo aparte, es que desde nuestra perspectiva de ser seres mortales y los que aún no conocen a Dios, no han podido experimentar la gracia de Jesucristo, no han podido recibir esa invitación que Él le hizo a Nicodemo, ver el reino de Dios y mucho menos entrar al reino de Dios. De hecho, muchos cristianos se han quedado en la puerta y ni siquiera han golpeado para que se les abra, para que desde la puerta misma puedan apreciar lo que es el reino de Dios. Y algunos han llegado a confundir el reino de Dios con lo que es una institución como es la iglesia o como es la comunidad de los cristianos. De hecho, cuando Jesús le hace la pregunta a Pilato, él dice, yo no soy parte de ustedes. En otras palabras, yo no tengo la respuesta porque ni siquiera sé de qué me estás hablando, ¿verdad? Pero Jesús le hace algo interesante. Le dice, mi reino no es de este mundo, porque si lo fuera, mis propios guardias. Y esto es algo que para Pilato debió haberle golpeado bastante, porque Jesús dice, si mi reino fuera de este mundo, mis propios guardias pelearían para impedir, es decir, pelearían por mí. ¿Por qué les digo que debía golpear el ánimo de Pilato? Porque durante la sucesión de los emperadores romanos, muchos de ellos sufrieron la muerte a mano de sus propios guardias. Es decir, en los reinos de este mundo ni siquiera los propios guardias estaban para pelear por sus propios reyes, y mucho menos para impedir que algo nuevo llegara. Entonces, para Poncio Pilato esto debió haber sido bastante chocante, porque él podía ver claramente en estas palabras de Jesús que había una gran diferencia en el reino que él conocía del Imperio Romano a un reino como el que Jesús estaba hablando, donde sus guardias, y refiriéndose a los ángeles, estarían dispuestos a pelear para impedir que algo malo sucediera. Sin embargo, recordemos que Jesús se entregó voluntariamente. O sea, de hecho, él detuvo sus ejércitos para que no pelearan y no impidieran lo que ya Dios, el Padre, había determinado desde un principio, que era el establecimiento del reino de Dios en la tierra a partir de la predicación del Evangelio y a partir de la conversión de todos aquellos a los que él a bien tuviera llamado. ¿Qué es un reino? Bueno, esta palabra en nuestro castellano viene del latín rex dominum, que es dominios del rey, o regis dominum, dominios reales. Y el significado tal vez más común que pudiéramos encontrar es un territorio con una forma de gobierno que apunta a una autoridad suprema, el rey. ¿Sí? Podemos ver en este tiempo un modelo
que es la corona británica. Todos nosotros les hemos escuchado porque mi generación, por ejemplo, vio la boda de la princesa Diana y pudimos ahí tal vez tener el primer contacto visual con lo que era la realeza europea. Pues bien, estudiando un poco lo que es la corona británica en su tiempo, cuando nació la iglesia anglicana, el rey asumió tal autoridad que no solamente sobre él estaba la parte legal, legislativa, sino también sobre él recayó la autoridad eclesiástica. Él es, aún hoy día, el rey Carlos III, es el líder, el jefe supremo de la iglesia anglicana. Entonces, esto es lo que se conoce como un reino. Es un territorio gobernado por una autoridad suprema. En nuestro tiempo, tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado cosas como la cultura del reino. ¿Sí? Y no hay cosa como, no hay nada como eso. O sea, no existe una cultura del reino como tal, porque el mismo modelo de cultura trae como definición básica todo el bagaje de tradiciones e historia de los pueblos. Yo estoy viendo actualmente en Ciudad de México y aquí existe la cultura, digámoslo, globalizándola, la cultura mexicana. Pero existe la cultura azteca, la olmeca, la tlaxcalteca y todos los tecas que uno quiera imaginarse. Y cada pueblo tiene su cultura. ¿Por qué? Porque tienen sus propias costumbres, tradiciones, su propia comida, su propia manera de hablar, su propia forma de vestirse, etcétera. Pero Jesús, perdón, Jesús nos llama precisamente a ser gente nueva, a ser gente, el apóstol Pablo nos habla de una mente renovada, de ser transformados, de ser revestidos de Cristo, de ser nuevas criaturas. Entonces, ya de por sí, esto rompe con la idea de una cultura del reino, para poder hablar más bien de una experiencia de reino, que es a lo que Jesús nos está llamando en su conversación de Juan 3 con nuestro querido Nicodemo. Experimenta el reino de Dios. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Para eso tienes que nacer de nuevo. Bueno, aquí estamos congregados, personas que hemos nacido de nuevo, pero tal vez la invitación se está extendiendo hasta nuestros tiempos, de que tomemos la decisión de no solamente verlo, sino experimentar. Sumérgete, entra, ingresa en la experiencia del reino de Dios. Deshazte. Las hermanas Adrián y Narda estaban usando, antes de iniciar esta lección, una palabra que me llamó la atención: desaprender. Pues bien, si queremos nosotros conocer el reino de Dios, tenemos que desaprender, porque tenemos que volver a nacer de nuevo, renovar nuestra mente, a lo que nos llama el apóstol Pablo en Romanos 12:2. ¿Por qué el reino del cual Jesús nos habla, que no es de este mundo, tendría entonces una naturaleza diferente? Porque quien reina tiene una naturaleza diferente a la que tiene este mundo. Uno de los libros que estoy recomendándoles en la bibliografía es una obra que sacó Tozer, A.W. Tozer. Una vez lo vi en una de las estantes de una librería y no pude resistir comprarlo y leerlo. Perdón. Se lo recomiendo. Se llaman Los atributos de Dios. A veces tratamos a Dios como si se tratara, dirían aquí en México, como un cuate, como un par, como alguien que lo hemos llegado a conseguir tan cercano como, pero lo hemos
tal vez concebido como si fuera uno más de nosotros, con superpoderes, pero lo llamamos de una manera demasiado cercana que a veces se vuelve tan irreverente, ¿verdad? Jesús, cuando le habla al Padre, se refiere a él como Abba, en arameo, Padre. Y él siendo el Hijo de la misma naturaleza que el Padre, no se refiere a él de formas diferentes. Vemos en todo el Evangelio que cuando él se refiere al Padre o habla acerca del Padre, lo habla de esa manera, Padre. ¿Por qué? Porque él es la autoridad, porque él es el superior, el supremo. Y la experiencia del reino tiene que empezar por allí, por entender delante de quién estamos. No estamos ante alguien con un poder ligeramente superior, estamos ante el creador del universo, ante aquel que da la vida y la quita, ante aquel que no tiene ni principio ni final, aquel que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo observa y todo lo controla. Así que la invitación inicial de este taller, de este seminario, de estos cursos, es que podamos disponernos a experimentar lo que es el reino de Dios. Hablando de lo que estábamos comentando hace un momento, fijémonos en cómo inicia la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Dice la Escritura, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjate cómo se refiere Jesús en una relación tan íntima, que inicia con una relación de padre a hijo. Es Padre nuestro porque nos está invitando a ser parte de esa relación. Pero dice que estás en el cielo. Jesús sabía dónde estaba ubicado. Yo estoy en la tierra, encadenado a esta carne por la cual sufren todos mis hermanos. ¿Sí? Y por eso Jesús comprende nuestra situación, porque Él vivió como uno de nosotros, solo que sin pecado. Pero Jesús sabía, mis hermanos están aquí en la tierra, Padre. Tú estás en el cielo, lo más alto, lo más sublime, el máximo poder. Tú eres por encima de ti no hay nada. Y alaba el nombre del Padre. Pero dice, venga tu reino. Y es la invitación que Él hace a que el reino de Dios venga a nosotros. Fíjate que no es una cuestión que está en la esquina, no está en tal delegación o en tal comuna. No, no. Viene del cielo mismo. Y tiene que ver con la concepción que tenemos del Padre, de esa autoridad a la cual apunta toda decisión, porque Él es el Rey. Venga tu reino. En otras palabras, queremos estar sujetos a tu autoridad. ¿Sí? Indícanos cuál es tu voluntad. Hágase tu voluntad. Estamos en un mundo en el cual no es el mundo del reino de Dios. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no nace en este mundo, viene a este mundo para que la voluntad del Padre se haga. Y dice en Romanos 12:2 que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Aquí es donde nosotros empezamos a chocar con las voluntades que empezamos a ver en aquellos de quienes hemos escuchado muchas veces, no todos, pero muchas veces hablar acerca de lo que es el reino de Dios. ¿Por qué dice que la voluntad que está llamando Jesús a que venga a esta tierra
para que se haga en la tierra sea buena, agradable y perfecta. Porque es una voluntad llena, primero, del amor que hizo que el Padre enviara a su Hijo unigénito a la tierra, a nosotros, con un propósito, que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya de ahí podemos ver que la voluntad del Padre es buena, agradable, porque su voluntad es que brille la justicia, que podamos vernos unos a otros sin estar pensando en qué hay para mí, sino cómo te puedo servir. En una comunión donde cada uno esté viendo por el bien del otro y no por cómo aprovecharse del otro. Y perfecta, porque nos comunica con aquel que es perfecto. Entonces, el reino de Dios es un llamado no solamente a disfrutar de la bondad del reino de Dios, sino a disfrutar de esa comunión con el que reina, con el rey de ese reino. Pero dice que se haga esa voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, lo que esto está diciendo es, estando Él entre nosotros, está viendo, Padre, aquí no se hace tu voluntad. Los seres humanos están acostumbrados a hacer su propia voluntad, pero no la tuya. ¿Por qué? Porque no te conocen. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Han nacido solo de carne, pero no han nacido de ti. No pueden ver el reino como yo lo veo, porque yo sí vengo de ti. Y cuando Jesús nos llama a volvernos a Dios, es a nacer del Padre. Es lo que habla en la apertura del Evangelio de Juan, ¿sí? De los que hemos nacido, perdón, de Dios y no solo de carne. Ahora, ¿esto en qué traduce? En que lo que Jesús vio en el cielo es lo que el Evangelio necesita tener como fruto aquí en la tierra. Si el Evangelio realmente está siendo sembrado en el corazón de todos aquellos que buscan a Dios y que toman la decisión de volverse a Dios realmente, es con el anhelo de que la voluntad de Dios se haga se obedezca aquí en la tierra, como Jesús nos enseña que se obedece en los cielos. Es interesante porque él mismo se sometió totalmente a la obediencia. En Mateo 26, versículo 37, me encanta ese versículo, porque Jesús expone plenamente su naturaleza de lo que significa el gobierno de la carne. Y él habla, si es posible, aparta de mí este sufrimiento, este dolor. En la versión más común, este cáliz, este trago amargo, pensando en la crucifixión que ya se aproximaba. Pero como él remata, es la conclusión de este versículo del Padre Nuestro. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa es la esencia del reino de Dios. Entender cuál es la voluntad del Padre y ponerla por encima de nuestra propia voluntad. Ahora, ¿por qué podemos creer en las palabras de Jesús en eso? Porque él mismo dijo, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El único que nos puede hablar de cómo se lleva a cabo la voluntad del Padre en el cielo es Él, porque es el único que ha descendido de allá para volver a subir, para un día volver a regresar en su segunda venida. Mira lo que el Evangelio de Juan expone. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O sea, este es el gran misterio de la Trinidad, de ese Dios único,
que iba a ser revelado en las tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hablando de Jesús, Jesús es el verbo, es la palabra. En el principio ya existía. Ahora, en el principio, no fue como en el principio empezó el verbo, no, ya existía. En otras palabras, es eterno. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, estaba en la presencia, pero al mismo tiempo era la misma naturaleza de Dios, del Padre. Qué invitación tan grande la que nosotros tenemos al haber creído en Cristo, que como dice en la carta a los Romanos en el capítulo 6, estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Y como dice Pablo, ¿y cómo no vamos a estar con Él también unidos para la vida eterna? Aquí está la perfecta unión. Y a esa misma unión estamos nosotros llamados a participar en algún día cuando seamos llamados. La primera sesión, como aparece en el sílabo, el reino de Dios entre sombras y realidades, es porque en el libro, en la carta a los Hebreos, el autor dice que el Antiguo Testamento no es más que sombras de los bienes venideros. Bien, aquí acabamos de ver una escritura que es uno de los bienes venideros, de lo que se nos ha anunciado como una realidad. En el Génesis se nos habla de esta verdad en varias formas. Y para hablar del reino de Dios tenemos que remontarnos inclusive al inicio de la misma palabra. En el libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 1, dice, Dios en el principio, mira cómo empezaba Juan, capítulo 1, versículo 1. Dios en el principio. Si lo juntamos, tenemos Dios en el principio, cuando ya existía el Padre, el Verbo y el Espíritu, y todos estaban juntos, y todos eran uno solo. ¿Sí? Ese Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. Fíjate lo interesante. ¿Creen ustedes que el reino de Dios, a pesar de que, como dice, creó los cielos y la tierra, pero dice que la tierra era un caos total, esa tierra está hablando de un reino de Dios? Había algo que no estaba bajo el orden de Dios en el principio. Dice que las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie. No estaba, o sea, no era como la realidad que vemos de Jesús con nosotros, sino que estaba sobre ese caos. Iba y venía, en otras palabras, andaba, como dice en el libro de Oseas cuando se refiere a Israel, conmovido por traer orden a ese caos. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el reino de Dios? La definición de reino es un territorio con un tipo de gobierno al que apunta toda la decisión. El rey. ¿Qué hace Dios acá? Con su sola palabra empieza a poner en orden todo ese caos que había en la tierra. Y si ustedes repasan todo el capítulo de la creación, van a ver que hay un orden. Dios no creó los animales antes de poner la luz, ni creó las plantas antes de crear las estrellas y los astros. Porque si ustedes ven, toda la naturaleza trabaja de una manera sincronizada, obedeciendo la voluntad de Dios. Y en el capítulo 1, Dios gobierna su propia creación y con su palabra Él determina las cosas. Yo me asombro cuando salgo con mi familia
Me asombran las montañas. Pero estaba escuchando que en Lima están aguantando un poquito de calor. Yo aquí estoy con mucho frío. Fíjate lo que son las cosas. Estamos en el mismo mundo. ¿Por qué razón en unos lados hay frío, en otros lados hay calor? ¿Por qué en el Pacífico de pronto hay fenómenos de la niña o del niño y en el Caribe hay huracanes y en la India hay ciclones y hay monzones? ¿Y por qué están los desiertos secos? ¿Por qué hay selvas tan húmedas? Y tú dices, el mundo es tan complejo que ni uno lo puede entender, pero Dios lo concibió. Hay momentos en que llegan las lluvias, hay momentos en que hay sol, hay momentos donde hay vientos, hay otros tiempos donde hay sequía, hay humedad. Y tú ves el comportamiento de los animales. Hay insectos que aparecen en ciertos momentos específicos, hasta con rutas específicas. Y tú dices, pero si estos bichos ayer no estaban, ¿cómo es que saben la ruta de migración? Bueno, porque Dios determinó que los vientos llevaran a estos bichos en la misma dirección con la que los ha llevado siempre, para que procreen, para que polinicen, para que participen de toda su obra creadora. Así que Dios con solo su palabra gobierna la creación entera. Y toda la intervención que el hombre hace hoy día sobre la naturaleza, la misma naturaleza se resiste. ¿Por qué? Porque hay una batalla enorme en la misma naturaleza, querer obedecer a su creador sin dejarse dominar del depredador. Es una lección que nosotros tenemos que aprender de la creación de Dios. Deberíamos nosotros ser, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Él, deberíamos ser los primeros en resistirnos a todo aquello que nos quiere destruir. Deberíamos estar buscando siempre hacer la voluntad de nuestro Creador, porque así como para toda la creación su voluntad es buena y perfecta, así deberíamos nosotros concebirla. Pero desafortunadamente el mundo al que llegó Jesús es un mundo como el del versículo 2, en un caos total donde las tinieblas cubrían toda la esfera terrestre. Dice la escritura más adelante en el capítulo 2, en el versículo 15, y Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. No sé si tú piensas como yo, pero qué increíble el mundo que Dios creó para Adán, donde no existían ni siquiera 10 mandamientos, existía uno solo. Imagínate, con un solo mandamiento fue posible que el hombre cayera. Con 10 mandamientos nosotros hemos ido más lejos todavía. Pero lo que esta escritura siempre me enseña es que en la obra perfecta de Dios, Dios sigue siendo el rey. Tomó al hombre, no le sugirió, no le propuso, no le dio alternativa. Él simplemente tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén que él había creado. O sea, ahí no había forma de reclamar ni de rebelar, ¿no? Tú me creaste, ¿qué vas a hacer conmigo? Te voy a poner aquí, en este lugar que yo creé, con un propósito. Cultívalo y cuídalo. Solamente te doy esta ley, Adán, ten cuidado. No comas de este único árbol. O sea, imagínate tú todos los árboles que hay. Y Dios solamente le dice, no comas de este único árbol, no, de este ni te acerques. Puedes comer de todos los demás árboles del jardín, pero solo de este no comas. Y fue preciso al cual se dirigió Adán. Y como decía ahí, hay una sentencia que Dios de antemano le da a Adán. Si comes de él, ciertamente morirás. Eso es lo que hace la palabra de Dios y es como Dios nos ha hecho a nosotros.
nos ha puesto en el mundo que Él creó, para que nosotros lo cultivemos, lo cuidemos, nos multipliquemos, obedezcamos, pero nos ha dado una sentencia. Si nosotros desobedecemos, ciertamente moriremos. Acuérdense ustedes que la palabra morir en la terminología bíblica simplemente es separar. Entonces lo que Dios le está diciendo, el día que Él comas, ciertamente te separarás de mí. Vamos a ver en la escritura una de las primeras sombras de lo que es el reino de Dios. En 1 Samuel 8, recuerden ustedes que había pasado el tiempo de los patriarcas, había pasado el tiempo de el Éxodo, donde los principales personajes Moisés y Josué, pero también había pasado el tiempo de los jueces. El último juez fue Samuel, precisamente. Y el pueblo empezó a ver las conductas de los que iban a ser los sucesores en el cargo de jueces, que eran los hijos de los que los ejercían en ese momento. Y lo primero que le ocurrió al pueblo, en vez de arrepentirse o llamar al arrepentimiento, fue simplemente decir a Samuel, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierne. O sea, ¿no hubiera sido mejor decirle, mira, ¿sabes qué? Esta conducta no es apropiada, arrepiéntanse. Samuel, tú eres el papá, corrige a tus hijos. Y el pueblo entero era testigo de las conductas. Pero la solución del pueblo es, danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. En realidad, dice en el versículo 7, Dios le comenta a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Esta es la gran realidad de la especie humana. Un continuo rechazo a Dios para que Dios no sea nuestro rey. Es por esa razón que cuando Jesús llega, clama en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque ve a una humanidad que siempre ha estado rechazando el reinado de Dios, la autoridad de Dios, buscando siempre que alguien más gobierne sobre ellos. Y la humanidad lo encontró, el adversario de Dios. Si no es Dios, pues entonces nos hemos ido al otro extremo. Y fue el mundo en el cual Jesús vino a desarrollar su ministerio. Lo interesante de esta porción de la Escritura es que Samuel transmite al pueblo la advertencia de Dios. Esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Así que en este punto Dios pone delante de nuestros ojos una decisión. ¿Quieren ser gobernados como las demás naciones o quieren un gobierno como en el cielo? Esta es la gran decisión que debe tomar todo creyente. ¿Vamos a aceptar el gobierno de lo que nos rodea o de aquello que Jesús pidió que viniera sobre nosotros? En Mateo 20, dice la Escritura, en versículo 25, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. En otras palabras, los reinos de este mundo son reinos opresores, abusivos, que asumen una autoridad y abusan de ella para poder oprimir a aquellos sobre los cuales han sido puestos. Y Jesús dice claramente, hablando de ese reino, si el reino de Dios en verdad ha llegado a ustedes, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás.
así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es impresionante cómo el reino de Dios es tan opuesto a los reinos de este mundo. Fíjate cómo Jesús expone, si en verdad tú eres parte del reino de Dios, tu vida debe ser de esta manera. A ver, hablemos un poco de las realidades de nuestro tiempo. Una gran cantidad de los que hoy hablan acerca del reino de Dios, no sé si ustedes lo han percibido así. Para quitar esa condición de una gran cantidad, digamos una parte, se acercan al reino de Dios y quieren ver el reino de Dios como algo en lo cual van a ser beneficiados. En estas palabras de los 3 versículos últimos que acabamos de leer, yo no veo allí ningún beneficio para mí. Yo no veo allí un beneficio de ser el servidor de los demás. Ni veo allí el beneficio de ser el esclavo de otros. Pero, ¿sabes? Sí veo un beneficio en lo último que Jesús dice. Cuando Él dice, mírenme a mí, que yo no vine para ser servido, sino para servir, pero cuando lo veo en el contexto de la Escritura y lo junto con Juan 14, que dice, ustedes estarán donde yo esté, ustedes saben el camino que lleva donde yo voy. Yo digo, allá es a donde yo quiero llegar, allá es a donde yo quiero apuntar, pero para yo estar allá, tengo que ser parte del reino de Dios. Tengo que aceptar la invitación que se le hizo a Nicodemo. Tengo que realmente ser alguien renovado de mente, de corazón, y anhelar ser como el Hijo del Hombre, ser imitador suyo, para que a través de esa imitación yo pueda llegar a ese punto. Y junto conmigo todos aquellos a quienes, por el testimonio que se les dé, quieran ser parte de ese reino también. Fíjate que tengo una anécdota acerca de la amistad. Dice en 1 Corintios 13:4, el amor nunca falla, ¿verdad? Nunca falla. Y he hecho la prueba en el ministerio y en mi propia vida, en mi propia familia, con mis propios amigos, porque esa prueba la hicieron también conmigo. La mayor prueba del amor parte del perdón. Cuando yo expuse ante el Señor todos mis pecados durante mi conversión, yo vi la gran cantidad de perdón que era necesaria en mi vida. Y Jesús lo había dicho, al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. En otras palabras, al que mucho se le perdona, lleno de gracia estará. Cuando yo brindo el perdón a otros por las ofensas recibidas, lo menos que va a causar es vergüenza, pero lo mayor que va a causar va a ser restauración, va a ser un cambio de mentalidad. Así que esa semilla es fundamental y en eso consiste ser esclavo de los demás. El no ser el que devuelve la ofensa con otra ofensa, sino hacer como un esclavo que al recibir el látigo lo único que hace es encomendarse a Dios y resistir. Nosotros no estamos hechos para ser servidores, sino para ser servidos. Pero Jesús dice, el que entre ustedes quiera hacerse grande, deberá ser el servidor de los demás. ¿Cuánto no produce en el corazón de alguien que nunca ha recibido un favor? Cuando tú te acercas y haces
un servicio, sin esperar nada de retribución, simplemente por saber que alguien necesita de ti y tú puedes acercarte y simplemente servir. ¿Qué puedo hacer por ti? No, nada, solamente quería ayudar. Ese es el espíritu del reino de Dios. Ya vamos concluyendo. Cuando Jesús sube al cielo, antes de subir al cielo, nos deja el gran encargo, la gran comisión. Y fíjate como Él lo expone. Se me ha dado toda autoridad, que es lo que tiene un rey, autoridad suprema. Y en ese caso, Jesús está diciendo, se me ha dado toda autoridad, o sea, en Él reside todo, Él es el ungido, Él es el que está por encima de todas las cosas que nosotros conocemos y ni siquiera nos podemos imaginar. En el cielo, donde se hace la voluntad de Dios, y en la tierra, donde estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Es decir, para los que hemos creído en Jesús y hemos aceptado su autoridad, es un imperativo que estemos demostrando ante el mundo entero la realidad del reino de Dios en la tierra. No es una cuestión de ir a la iglesia. No se trata de una denominación ni de cuál está más cerca de la verdadera doctrina. No. Es si en el corazón de cada creyente hay un anhelo profundo de revelar la realidad del reino, de la autoridad de Cristo sobre nosotros y de demostrar al mundo aquello que Jesús dice que es la esencia de su reino. Y dice Jesús, se me ha dado esa autoridad. Por tanto, o sea, ese por tanto es un conector. Ya que tengo la autoridad, los puedo mandar. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta escritura siempre la conocemos todos los creyentes. Pero lo que Jesús dice, tengo la autoridad para ordenarles a ustedes. Si en verdad son mis discípulos, si en verdad son parte del reino de Dios, van a escuchar mi voz y la van a obedecer. Vayan y hagan discípulos. Es una orden, no hay una opción. Como en Génesis 1, ¿se acuerdan? Te voy a poner en el jardín del Edén, ¿no? Eduardo, te voy a poner en este lugar del planeta, en Perú, en Chile, en Bolivia, en México, en Colombia, en Ecuador, en donde sea, en el Edén, para que cultives y cuides el jardín. Hoy, para que vayas y hagas discípulos de todas las naciones. ¿Cómo lo hago? Bautizándolos de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué hago después? Enséñales a obedecer. O sea, la orden es tan clara, la dirección es tan simple, que simplemente es enséñenles lo que es el reino de Dios. Enséñenles a experimentar lo que ustedes están experimentando el día de hoy. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque soy su rey. Soy el que está al frente de ustedes. Soy el que los voy a guiar. Soy el que los voy a dirigir. Y así será siempre hasta el fin del mundo. Bueno, yo les dije que íbamos a terminar esto con una tarea. La primera tarea que quiero dejarles a todos es estudiar el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, del versículo 1 al 52.
son las parábolas del reino de Dios en el Evangelio de Mateo. Hay otras en otros apartes de los evangelios, ¿no? Pero estas escrituras están puestas ahí de una manera muy especial. Quisiera que tomaras el tiempo para hacer un breve ensayo de aquellas parábolas que están allí y trates de describir en tus propias palabras qué características del reino de Dios ves en cada una de esas parábolas. Por ejemplo, vamos a hacer una parte de esa tarea ahorita. Ya la presentación termina. Vamos a volver a nuestra pantalla y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Y vamos a tomar esta parábola, la parábola del tesoro escondido, solo la del tesoro escondido. Dice en el versículo 44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubre, cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. A ver, 3 personas que quieran compartir en ese versículo qué características del reino de Dios puedes apreciar. A ver, ¿quién quisiera participar allí y responder? ¿Qué características específicas del reino de Dios aprecias en ese versículo del tesoro escondido? Si me ayuda Narda o Adriana, el que quiera participar. 44, pastor. Sí, vuelvo y les leo. 44. Allá. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Qué características ves allí del reino de Dios? Puede levantar la manito y se le da el pase para que no se cruce el link. Alguien, Olga Lucía Villamarín. Gracias, mis hermanos. Pues que no se vea a primera vista, ¿no? No es un reino que se vea notablemente por primera parte. No Eso, es muy bien. un reino que se descubre. Hay Y que que cuando descubrirlo. hay Muy que bien. descubrirlo. Y cuando se descubre, vale todo lo que tú puedas dar por él, ¿no? Todo. Pues, Muy bien, Olga. Muchas gracias. gracias. Hay que descubrirlo. Perfecto. Esa fue la invitación a Nicodemo. Tiene un valor incomparable. ¿Perdón? Perdón si le levantado la mano, pero no puedo ver aquí donde levanta la mano. Su No, valor es aquí. incomparable. Ajá. ¿Valores incomparables? Sí, una prioridad absoluta. O sea, el reino de Dios tiene como Amén. prioridad absoluta y también que vale la pena hacer el sacrificio y comprometernos porque eso es más grande que cualquier otra cosa. Amén. Amén. Digno de todo sacrificio. Perfecto. Ah, A ver, ¿alguien Buenas más? noches. Podría ser también una característica especial de justicia y rectitud en esta tierra. Justicia y rectitud. ¿Cómo ves tú la justicia aplicada ahí? Ayúdanos. Bueno, He escuchado bien, perdón, pastor. ¿cómo ves tú la justicia aplicada allí? Bueno, en esta parte se podría considerar esto
donde se hace cumplir los mandamientos y los principios de Dios. ¿Ok? O una forma de describir la justicia de Dios es que está al alcance de cualquier persona que lo quiera descubrir, ¿verdad? Amén, amén, amén. Amén. Perfecto. Pastor y misionero Jacobo, cuéntenos. Puedo ver, hermano, que requiere sacrificio, ¿verdad? Ajá. El hombre en la parábola vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está el tesoro. Y eso refleja la idea de que entrar en el reino de Dios puede requerir renunciar a cosas materiales y mundanas. Perfecto. Fíjate que eso va muy acorde al llamado de Jesús a lo que es el costo del discipulado, ¿verdad? El que no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a su hermana, a su hijo y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces hay un sacrificio. Es lo mismo si el personaje que vio el tesoro no lo valora tanto por encima de todas las demás cosas que tiene, no puede quedarse con el tesoro. Pero ese tesoro está dado solamente para el que esté dispuesto a hacer ese sacrificio que mencionas y dejar todo lo demás, o sea, considerarlo algo de poco valor, como decía Pablo, ¿no? Todo lo considero basura, en algunos casos habla inclusive y lo menciona como estiércol, frente al bien glorioso de conocer a Cristo. ¿Te imaginas? ¿Sí ves cómo se despeja lo que es el concepto del reino de Dios? ¿Qué tan Pastor, glorioso, qué tan valioso es para el creyente descubrir el reino de Dios y experimentar el reino de Dios en su vida? ¿Alguien? Maestro, la hermana Janet en el chat pone sacrificio y renuncia, donde uno está dispuesto a dejarlo todo. Perfecto, mire, qué linda definición esa. Y es algo que nos tenemos que cuestionar los cristianos cada día. ¿Qué tan dispuesto estoy aún de ver el reino de Dios como lo más valioso en mi vida? El sacrificio que hizo Jesús por mí supera cualquier otro anhelo, otra pasión, cualquier otro deseo en mi corazón. Amén. Muchas gracias, hermana. Pastor, ¿Sí? el reino de Dios también habla aquí de que es un reino que cuando uno lo halla, en primer lugar trae un gozo tan grande a la vida de uno que es capaz de renunciar a todo. Exacto. Dice ahí, lleno de alegría. O sea, el reino de Dios no es una cuestión que debe deprimirnos. Fíjate, gracias hermana por ese apunte, porque muchas veces cuando compartimos la fe con los incrédulos aún, lo primero que ellos dicen es que yo tengo que dejar tal y tal y tal cosa. Tengo que dejar de divertirme. Tengo que dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de bailar, bueno, se inventan un montón de cosas que hay que dejar, pero nunca ven lo que van a recibir. Siempre piensan en todo lo que tienen que dejar y eso los deprime, como al joven rico, ¿se acuerdan? Todavía te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y dice ahí que el joven se entristeció tanto, el mundo se deprime por todo lo que tiene que dejar. Pero como tú dices, descubrir el reino de Dios nos llena de alegría. Fuente de alegría. Perfecto, qué bueno. Pastor, ¿Alguien más vi que sí, levantó la pastor, mano? y habla Marta. Sí, hermana, por favor. El reino de los cielos es algo incomparable, es algo inquebrantable, es algo que no tiene precio para poner en esta tierra. Es decir, heredar el reino de los cielos solo es para valiente.
porque solo los valientes se podrá renunciar a las cosas materiales, por decirlo así. Y tiene mucha razón a veces cuando aplicamos y decimos, cualquiera que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ese versículo es que nos tiene parado al servicio de nuestro Dios. Ese es mi aporte, pastor. Hermana, qué increíble. Bueno, mis amados, pues esa es la tarea para esta semana. ¿Qué les parece? Pastor, una pregunta, por favor. Sí, dime, por favor. Mire, aquí estoy viendo que este hombre encuentra un tesoro escondido, pero él lo vuelve a esconder. ¿A qué se debe todo eso, no? Porque acá mismo dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde. Lo vuelve a esconder. Sí. Pero fíjate que él lo descubre. Cuando lo vuelve a esconder, ya va a saber dónde hallarlo. ¿Sí me entiendes? Claro Ya que no sí. está escondido para él. Es una revelación, pastor. Exactamente. Exactamente. Ya él sabe dónde está el tesoro. Entonces lo que él hace es, voy a quitarme todas las demás responsabilidades que me impidan ir y disfrutar de ese tesoro. Pastor, ¿podemos dar un ejemplo sobre el Padre Nuestro? Que le dice, venga a tu reino y que se haga tu voluntad. Tenemos que Sí, tener revelación, ¿verdad? claro que sí. Toda escritura trae revelación para el que busca con ansia la dirección de Dios. Entonces, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, nos está hablando, acuérdense que les puse la definición ahí en el cuadrito, venga tu reino, es decir, quiero sujetarme a tu buena voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Ves? ¿Qué sentido práctico lo que podemos encontrar allí? Todos nosotros hemos vivido tiempos de angustia, ¿verdad? Ya sea financiera, ya sea sentimental, ya sea algo complicado de manejar. Y muchas veces esas situaciones nos ponen en una dialéctica, en un punto donde no sabemos exactamente qué decisión tomar. Y empezamos a darle prioridades a los asuntos que nos afanan, a los asuntos que nos están llamando la atención constantemente. Y dejamos a un lado ese vínculo, esa relación permanente a la cual hemos sido llamados de tener con nuestro Padre Celestial. Fíjense que en Marcos 1, dice ahí que Jesús acostumbraba a salir de madrugada, cuando todavía estaba de noche. ¿Por qué? Porque cuando él vuelve de orar, ya encuentra a la gente con los afanes. Jesús, mira, te están buscando por aquí, por allá, por esto, por esto. Y todos nosotros vivimos así. En el momento en que sale el sol, están los que tenemos chicos pequeños pidiendo la comida, hay que llevarlos a la escuela, no sé qué. Los que tenemos trabajos en empresas, toca salir y cumplir el horario. Los que tenemos obligaciones de renta, además, préstamos bancarios, etcétera. Los que tenemos negocio, tenemos una serie de angustias que solamente en el momento en que sale el sol ya empiezan a ocuparnos. Y si tú no tienes esa deleite como el hombre que encontró el tesoro, ¿sí? Que sabe dónde está, que hace todos los sacrificios con tal de tener eso, y no sigue el ejemplo de Jesús, que se levanta de madrugada y aparta su tiempo para tener esa comunión con el Padre, empieza a abandonar esa relación, ¿verdad? Por eso en el Padre Nuestro, Jesús nos dice, venga tu reino. Es decir, yo quiero estar contigo, yo quiero estar bajo tu autoridad, bajo tu soberanía, bajo tu dirección, guiado por tu sabiduría, experimentando tu amor en este día, lléname de tu gracia. Eso es toda lo que está clamando
esas 3 palabras: venga tu reino, apodérate de mí. Si tú no estás gobernando mi vida, yo soy un caos. Ayúdame a entender tu voluntad y ayúdame a comprender cómo hacer tu voluntad. Es como Jesús nos enseña a orar y a tener ese vínculo con el Padre. No sé si con eso contesto la pregunta del Padre Nuestro. Amén, amén. Gracias, pastor. Estamos Perfecto. en el tiempo de preguntas y respuestas. Ya todos han preguntado, o la mayoría. Se ha tratado de pasar a los que han levantado la manito o aquellos que también han decidido preguntar directamente. Director César, continuamos con las preguntas. Gracias, misionera Narda. Quisiera hacer una pequeña contribución. Si ustedes se están dando cuenta, lo que se está tratando de enseñar es que el reino de Dios tiene su propia cultura, ¿no? El reino de Dios tiene sus propios principios. Hoy día, la iglesia ha tomado la cultura del mundo, ha tomado los principios del mundo y está caminando con esos principios. Por eso es que no vemos la manifestación de la gloria de Dios en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Como iglesia, como ministros, como ministras, tenemos que entender que debemos vivir con los principios del reino de Dios, con la cultura del reino de Dios. Un ejemplo claro para nosotros es cuando David quería transportar el arca y copia el modelo de los filisteos y por ello muere un hermano. Y muchos creen que murió porque lo tocó. No, David va y consulta a Dios y le dice, ¿por qué murió? Y Dios le dice, porque no es la forma en el reino, no es la forma. Tiene que ser transportado por levitas. Y la palabra de Dios, cuando hermana misionera Clara está hablando, la revelación ya está en la palabra. Y todos nosotros tenemos que aprender a caminar en este reino de acuerdo a su palabra, de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos siendo ministrados. Y gracias, profesor Héctor, porque realmente cuando conversamos con él me agradó. Y en estos lunes vamos a aprender un poco más y que nuestra vida realmente puedan ser dirigidas, que cada uno de nosotros podamos vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. En el reino del mundo es así, mas en el reino de Dios no es así, ¿verdad? Muchísimas gracias. Misionero Percy quiere decir algo. Dios te bendiga. Buenas noches a todos, hermanos. Sí, amén. Buenas noches, hermano. Estoy, a propósito de la palabra que se está hablando, se está compartiendo. El Señor es el que da a conocer el reino. ¿Alguien podrá hallarlo? Si no es dado por el Señor que lo conozca. Me pregunto, ¿no? ¿Por qué? Porque Apocalipsis 5:5 dice que Él es el único digno de abrir el libro de los 7 sellos. Es el único que puede revelar la palabra, que le puede dar a los hombres. Los hombres por sí mismos, salvo que ese hombre se rinda, ¿no? Se humille, se rinda al Señor. En otras palabras, se canse de sí mismo y empiece a dejarse guiar por el Señor, por el Espíritu del Señor. De otra manera, aprender los principios que el Señor enseña no va a ser de memoria, no va a ser porque yo quiero aprenderlo,
sino que es alguien que ya se ha vaciado de sí mismo. Acá en esta parte de Mateo 44 que dice, por ello va y vende todo lo que tiene, vender. Es algo de intercambiar, es como hacer un trueque. ¿Qué es lo que va a dejar él? Su vida. O sea, nuestra vida, nuestro ego, lo que yo soy, mis aspiraciones. Quiero ser el primero entre todos, pero el Señor dice, hazte siervo de todos. Tengo que negarme a mí mismo. ¿Cómo se puede lograr eso? Solamente rindiéndose. El hombre cuando se rinde ante el Señor, deja de buscar de otros lados y va a la fuente directa, que es el Señor, la vida misma. Y ahí sí podemos hablar del gozo, de la paz que Él da. Amén. No sé Amén. si me dejo Gracias, hermano. entender. Y gracias, Pastor César, su aporte es fundamental porque es cierto, la revelación ya está y toda palabra está contemplada, es una revelación y como creyentes tenemos que aprender a caminar en esa revelación. Ahora, la aplicación de toda esa revelación a nivel individual pues, es un llamado muy personal, muy individual. Tú eres el único que puedes entender el llamado que está haciendo Dios a tu corazón, ¿verdad? Así como Jesús se dirigió al joven rico de manera específica acerca de aquello que había ganado su corazón y que él no sabía, no había comprendido, pensando que ya todo lo que había hecho era suficiente, Jesús directamente le dice, no, aún te falta algo, tu corazón no está pleno para mí. Y lo interesante de todo este llamado al reino, a experimentar el reino de Dios, es precisamente como está diciendo el misionero que recién acaba de intervenir, es una decisión. O sea, esto no llega porque sí. Jesús decía, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, ¿verdad? Ahora tú dices, "¿Y cómo es eso? Entonces, no depende de mi decisión. Pues ya, si tú estás escuchando la palabra porque ya el Padre te lo concedió. Si tú estás aquí o estás recibiendo la palabra en tu congregación, perdón, es porque ya el Padre te lo concedió. O sea, ya el Padre te puso la X en el terreno y decir, mira, ahí está el tesoro. Ahí, descúbrelo. Pero después de que lo veas, valóralo. Y ahí es donde viene tu decisión. ¿Qué tan importante para ti termina siendo el reino de Dios? Obedecer al Padre, vivir conforme a la palabra, experimentar realmente lo que el Padre ha tenido reservado para cada uno de nosotros. Amén. Quisiera una pregunta. Gracias, profesor Meriam. Muchas gracias. De verdad, estamos muy complacidos con cada uno de ustedes por su presencia. Quisiéramos continuar, poder respondiendo, pero queremos respetar el horario. La clase está empezando a 7:30, hora de Perú. Y recuerden que siempre la sala está abierta media hora antes, donde pueden aprovechar de entrar antes y hacer las preguntas que quedaron pendientes o consultas que ustedes tengan referente al curso, al profesor o al director César. Antes de pasar al tiempo final de oración, queridos hermanos, gracias por acompañarnos a este final de esta primera sesión del curso Visión, Realidad y Experiencia del Reino de Dios. Ha sido un inicio poderoso, lleno de iluminación y dirección divina. Agradecemos de todo corazón al profesor Héctor Gómez, director de Ediciones Bereas, y a cada uno de ustedes por su participación, su entrega, su claridad y también, profesor, por enseñarnos con esa pasión. Por favor, amados siervos de Dios, no se olviden, estas clases están siendo grabadas y los materiales serán enviados al grupo de WhatsApp donde usted puede adquirirlo totalmente
gratis. Gracias al Ministerio Logos Perú, que en compasión y unción hace posible semana a semana esta clase, organizado el curso que Dios ha permitido nuevamente, una vez más, compartir este curso. Hoy caminamos un camino de 6 lunes, donde no solo aprenderemos, sino que seremos transformados a la luz de la palabra. Los animo a seguir y seguir invitando a otras personas, no solo nosotros, sino invitemos. Esto es para poder expandirlo. Y solamente está un clic del celular o unos segundos para que juntos podamos seguir aprendiendo y seamos transformados. Gracias por estar aquí. Nuevamente nos vemos el próximo lunes 21, 7:30 hora peruana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Adriana, ¿puedes dar la oración final? Sí, claro, amado Dios, gracias Señor por este tiempo que nos permitiste tener, gracias por tu rica palabra y tu rica enseñanza, Señor, que nos permitiste realizar hoy, Señor, y aprender hoy. Que seamos, Señor, oidores y hacedores, Señor, de tu palabra, conforme a tu palabra, y que podamos enseñar a otros lo que hoy hemos aprendido, Dios de la gloria. Gracias, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, de los misioneros que aquí se conectaron, de los pastores, del profesor. Gracias, Señor, bendícelos, bendice sus vidas, sus familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.